Hola, bienvenido al módulo 1 de este curso Gánale a las emociones. La verdad es que es un tema sumamente interesante porque la mayoría de las veces y en nuestro trayecto por la vida, generalmente las emociones son las que ganan. Y somos nosotros los que tenemos que aprender a ganarle. Y para poder ganarles, primero tenemos que saber qué son y para qué sirven. ¿Sí? Las emociones son respuestas de nuestra mente y de nuestro cuerpo. Es decir, cada vez que tú te emocionas o que sientes una emoción, tu mente interviene a través de un pensamiento y tu cuerpo interviene a través de una reacción fisiológica o física. Te pongo un ejemplo. Supongamos que estás en la calle y viene un auto con mucha velocidad. De una vez tú vas a reaccionar y al pasar de los minutos te vas a dar cuenta que no hizo falta muchas cosas, no hizo falta mucho razonamiento, sino que pudiste accionar. Sin embargo, es una respuesta que ya tú tenías activada. Tú tuviste que haber dicho, si no me muevo, me muero. Y a su vez, para que te pudieras movilizar, tu cuerpo físicamente hizo todo un trabajo. Por eso, al finalizar de ese evento, tenías el corazón sumamente acelerado, probablemente estabas temblando, tus piernas estabas sudando, ¿sí? Tu cuerpo hizo todo un movimiento que fue necesario para que tú pudieras salvarte en ese momento. Y es que sí, las emociones son demasiado importantes y han tenido muchísimo que ver en nuestra supervivencia como especie. Si no fuera por las emociones, la verdad es que no estuviésemos en el plano que estamos como seres humanos. Es importante también entender que nosotros siempre que tenemos una emoción vamos a pasar por una situación, ¿sí? Y nosotros a su vez vamos a responder ante esa situación. Las emociones de una u otra forma nos dan información importante de lo que está sucediendo en nuestro entorno y entonces nosotros decidimos si actuar o no actuar. Bien. Ok, hay algo bien importante aquí y es que entendamos que nuestro cerebro se modifica a través de la experiencia. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente hasta ahora las emociones para ti han sido como una gran nube que en realidad lo que hace es bañarte e inundarte de incertidumbre, de tensión, de presión, frustración, ¿sí? Sin embargo, a lo largo del tiempo y a través de las investigaciones que se han realizado, podemos comprender que nuestro cerebro puede modificarse. Definitivamente, las respuestas emocionales que tú tienes hasta el día de hoy son aprendidas. Son respuestas que vienen contigo y que con el paso del tiempo tú fuiste adquiriendo y haciéndolas parte de ti. Generalmente cuando estamos muy niños, nosotros no tenemos una capacidad de razonamiento emocional tan completa como podríamos tenerlo en la adultez. Y no tenemos esa capacidad que tenemos ahora de, por ejemplo, reprimir, controlar, ¿sí? Que definitivamente fuimos aprendiendo a lo largo del tiempo y que a pesar de que en ese momento podría haber funcionado, a día de hoy generalmente no funciona. ¿Por qué? Porque el reprimir, controlar, suprimir o tratar de eliminar las emociones, lo que ha hecho es que los adultos sintamos las emociones por muchísimo más tiempo que el tiempo que deberíamos sentirlas. Cuando tú ves a un niño interactuar emocionalmente, ves cómo puede deshacerse de la tristeza, probablemente del miedo, de una forma rápida. En cambio, para nosotros los adultos se nos dificulta un poquito, justamente porque hemos aprendido a reprimirlas en vez de regularlas. Pero bueno, para eso estás aquí. Aquí vamos a aprender a autorregularnos emocionalmente. Ok. Hay algo bien importante que quiero que te quede en este módulo y es justamente que las emociones no son positivas o no son negativas. Todas las emociones existen porque
tienen una función específica. Si evolutivamente estas emociones han llegado hasta aquí, es porque tienen una función, una razón de ser. No es que tu cuerpo quiere jugarte una mala pasada. No, necesitamos responder emocionalmente. A nuestros antepasados les fue sumamente útil las emociones que hoy existen y por eso es que las sentimos. Así que necesitamos aprender a ver las emociones de una forma diferente, cambiar nuestra perspectiva, ampliarla, para entonces poder comprender por qué las emociones están aquí y qué mensaje me quieren dar o qué mensaje tengo que escuchar acerca de ellas para que yo pueda responder de una forma mucho más efectiva. Muy bien. ¿Qué pasa cuando nosotros evitamos las emociones? Definitivamente esto lo vamos a ver en un módulo de una forma más amplia, pero sí necesito que de primera mano tú puedas conocer por qué es tan importante que nosotros aprendamos a vivir las emociones en vez de reprimirlas. Lo primero es que cuando nosotros reprimimos las emociones o las controlamos o las escondemos, se vuelven mucho más frecuentes, más intensas y mucho más duraderas. Eso quiere decir que tu experiencia emocional con el paso del tiempo va a ser mucho más pesado y más cargado, porque las emociones no es esa emoción que estás sintiendo en ese momento, sino es la acumulación de esa emoción con todas las emociones reprimidas. Es justamente por esto que muchas personas, en vez de reaccionar emocionalmente, lo que hacen es explotar emocionalmente y pues nos mete definitivamente en muchísimos problemas a lo largo de nuestro paso por la vida. Ok, hasta ahora me imagino que es muy probable que hayas vivido las emociones como una gran nube en tu cabeza con límites muy difusos. Sin embargo, a partir de este módulo vas a poder comprender cómo funcionan y cómo podemos manejar de una forma mucho más eficaz nuestras respuestas emocionales. Para ello vamos a observar de manera sistemática cada uno de los procesos que intervienen en nuestra respuesta emocional. ¿Sí? Necesito que aprendas a ver las emociones como un sistema y nuestras respuestas emocionales se dividen en tres. Tenemos una respuesta cognitiva, que son todos nuestros pensamientos o los recuerdos, la memoria, porque cuando tú reaccionas emocionalmente, en realidad no es solo una área en el cerebro la que responde, sino todo nuestro cerebro se involucra de una forma activa. Definitivamente, las emociones vienen del sistema límbico y el sistema límbico suele ser mucho más fuerte que otras partes del cerebro, sin embargo, se conecta con el hipocampo y nos da contexto acerca de lo que está sucediendo, así que nosotros respondemos de una forma cognitiva. Lo segundo es que tenemos una respuesta fisiológica o una reacción de nuestro cuerpo. Todas las emociones se viven de forma física. Cuando tú sientes alegría, tristeza, frustración, abrumación, estas emociones todas vienen con una respuesta física. Probablemente no eres del todo consciente, pero siempre, generalmente, hay una respuesta que se ha quedado a nivel de tu cuerpo. Y por eso es tan importante que nosotros aprendamos a regularnos, porque muchas veces incluso asociamos respuestas emocionales con problemas de salud que no existen. Y por último tenemos la respuesta conductual. Eso quiere decir que cada vez que nosotros pasamos por una emoción, hacemos o dejamos de hacer algo. Y eso ya es una respuesta conductual. Si yo no aprendo a ver las emociones en este sistema, probablemente esas respuestas conductuales a la larga me van a desfavorecer. Es lo que nosotros denominamos desadaptarnos en medio de las respuestas emocionales. Así que bueno, vamos manos a la obra con el ejercicio práctico de este tema. ¿Sí? Quiero que tomes lápiz y papel y veas este cuadro con detenimiento. ¿Sí? En este cuadro tenemos
4 puntos bien importantes. El primero es el estímulo. El estímulo es aquello que sucede que te hace reaccionar emocionalmente. Es importante comprender que el estímulo puede ser interno o externo. Cuando me refiero a un estímulo interno, es algo que te sucedió a ti de forma interna. Puede ser un pensamiento, un recuerdo, puede ser un dolor, una afección. Eso es algo que te está estimulando a nivel interno. Cuando hablamos de estímulos externos, nos referimos a todos aquellos acontecimientos que suceden a lo largo de nuestra vida de forma externa. Es decir, tu pareja te dijo un comentario inadecuado, probablemente discutiste con tu familia, con tu mamá, o viste algo en la calle que te causó impresión. Pues estos son estímulos externos. Un golpe, un sonido, ¿sí? Son estímulos externos. Ok, nosotros siempre vamos a responder emocionalmente ante estímulos. Esto es muy importante que lo tengas en cuenta porque muchas veces pensamos que nos emocionamos de la nada y la verdad es que eso no existe. Probablemente no seas consciente de tus estímulos internos, me invento, o a lo mejor no seas consciente de algunos estímulos externos. Sin embargo, si tú estás teniendo algún tipo de respuesta emocional es porque antes de eso hubo algún estímulo. Ok, luego tenemos la respuesta cognitiva y es todos aquellos pensamientos que intervienen en este proceso emocional. Y tenemos también la respuesta fisiológica. Esa respuesta cognitiva, ¿verdad?, precede de una reacción física. Como ya te lo he venido diciendo a lo largo de este módulo, pues nuestro cuerpo siempre interviene de forma emocional. Generalmente hay personas que tienen reacciones físicas muy diferentes a otras. Eso lo vamos a ver muy a profundidad en otro módulo. Sin embargo, es importante que puedas descubrir qué partes de tu cuerpo se involucran en ciertas emociones. Y por último tenemos la respuesta conductual. ¿Qué quiere decir la respuesta conductual? Es aquello que yo hago, dejo de hacer. Incluso mi respuesta conductual puede estar sesgada por un pensamiento que se unió y que me hace a mí actuar de cierta forma. Veámoslos de una forma mucho más sencilla a través de un ejemplo. Ok, en este ejemplo, ¿sí?, tenemos como primer estímulo la discusión con mi pareja. Probablemente esto a mí me genera como la respuesta cognitiva es que, supongamos, él no me soporta, ¿sí? Este pensamiento de una u otra forma va a intervenir de una manera específica en tu modo de reaccionar físicamente y a nivel de acción o de respuesta conductual. Generalmente, pues eso a lo mejor te hizo entristecer, te dio dolor de cabeza, te dio dolor de estómago, sentiste expresión a nivel físico, etc. ¿Sí? Y la respuesta conductual que tuviste ante eso que te hizo de una u otra forma enojar o esa discusión, ese estímulo, es que tú le expresas lo que te molestó de él, ¿sí? Porque es importante que nosotros separemos nuestras respuestas en este sistema y que usemos este cuadro. Justamente porque nuestras respuestas suelen ser automáticas. Nosotros, los seres humanos, o nuestro cerebro, automatiza procesos. ¿Qué quiere decir que automatiza procesos? Para nuestro cerebro es muy importante ahorrar energía. Así que cuando nosotros hacemos algo de forma repetida, nuestro cerebro simplemente queda con una acción que es la que va a usar y la que tú de una u otra forma vas a tener por default. ¿Qué quiere decir? Que nosotros respondemos muchísimas veces de forma automática emocionalmente. Si tu mamá, si lo que tú viste de tu mamá ante las discusiones con tu papá era que ella siempre gritaba, probablemente tus respuestas van a tener muchísimo que ver con gritos porque es lo que aprendiste y lo que tu cerebro automatizó. Entonces, este cuadro a lo que nos va a llevar es a cortar
un poco el automático, a frenarlo para que yo pueda ser consciente de lo que está sucediendo a nivel mental, cognitivo, a nivel físico y a nivel conductual. Ahí me voy a dar cuenta de por qué reacciono como reacciono, de cuáles son mis principales estímulos, de cuáles son mis principales respuestas fisiológicas. Probablemente sea allí cuando le des nombre a ciertas dolencias físicas que has tenido y que definitivamente eran parte de una respuesta conductual. Ok, en el segundo ejemplo tenemos un recuerdo de algún familiar fallecido. Y bueno, justamente dentro de mi respuesta cognitiva van a ser muchas más imágenes de este familiar. Sí, dentro de la respuesta fisiológica probablemente te vas a encontrar con ganas de llorar, tensión muscular. Hay personas que la tristeza les da o les genera dolor en el estómago, náuseas, mareos. A lo mejor tu corazón empieza a latir un poco más lento justamente porque estás en ese proceso. Y bueno, dentro de la respuesta conductual es una respuesta probablemente de evitación que vamos a trabajar más adelante, pero empiezo a ver mi serie favorita y me olvido del estímulo. Y bueno, este ejemplo, esto es solamente un ejemplo, en realidad lo que necesito es que tú puedas ir y llenar este cuadro con las principales o con los principales detonantes y estímulos emocionales que tú tienes en tu día a día. ¿Qué te recomiendo? Por ejemplo, inicio en la mañana y generalmente desayuno, veo redes sociales. A veces no nos damos cuenta, pero incluso ver redes sociales, ver el celular, ya es un estímulo en sí. ¿Qué sentí? ¿Qué pensé? ¿Qué fue lo que hice después de ello? A veces pensamos que nos levantamos irritados y no es que nos levantamos irritados, es que vimos algo, nos respondimos emocionalmente y ni siquiera fuimos conscientes de lo que ocurrió. Así que trata de usar este cuadro a diario, llénalo con los principales estímulos o detonantes emocionales y para que así te vayas dando cuenta de cómo está tu sistema emocional. Y por último, es bien importante que comprendas que este ejercicio, de una u otra forma, te puede ayudar muchísimo si tú lo pones en práctica una y otra vez. Solamente con que lo llenes ahorita, justamente con los estímulos que probablemente estás recibiendo, no va a ser un cambio. Sin embargo, si tú por lo menos lo usas por 2 semanas, entonces esto va a traer un cambio y un resultado favorable a tu conciencia emocional y poder salir del automático.